nos dio las llaves del reino. Cuando usted tiene las llaves, usted puede abrir su carro, abrir su casa y entrar. Cuando usted no tiene las llaves, usted no puede entrar. Y resulta que Jesucristo es la llave para entrar. Es el que tiene el acceso, el que te permite entrar, ¿sí? No es un ritual, no es una fórmula mágica, es una verdad espiritual que Dios mismo estableció. Dios mismo lo estableció. Usted puede hacer lo que sea, pero si no tiene el visto bueno de Jesús, nunca podrá ser atendido allí en el último piso del edificio de nuestra ilustración. Podemos tener buenas intenciones, podemos ser muy sinceros, podemos incluso tener un conocimiento bíblico, pero si no entendemos el lugar central del nombre de Jesucristo, nuestra fe queda incompleta. Nuestra fe queda incompleta. Por eso Jesús mismo dijo en Juan 14:13, a ver si me lo pones allí, que dice: y todo lo que pidan, ¿en quién? En mi nombre, dice Jesús, se lo concederé a ustedes, para que en el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Lo que piden en mi nombre, yo se los concederé. Qué maravilla, ¿verdad? Que el Señor nos promete. Eso es una promesa para nosotros. Es una promesa muy poderosa para nosotros. La religión tradicional nos indica que para tener acceso a Dios tenemos que rezar 40 Padre Nuestros y 30 Ave Marías y no sé qué cosa. Pero puede quedarse todo el año haciendo los rezos y nada de eso llega a la presencia de Dios. Porque si no se hace en el nombre de Jesucristo, está perdido. Así que es inútil orar al Dios el Padre con toda la fe que usted haya desarrollado si su petición no la hace en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Por tanto, nuestro tema de hoy es el poder del nombre de Cristo, o sea, como lo llamamos compuesto, Jesucristo. Jesucristo. Para comprender por qué el nombre de Jesús tiene tanto poder, primero debemos entender qué significa el nombre, de dónde viene y qué revela dentro de ese plan profético de Dios. Solo así nos vamos nosotros a poder vivir, a poder orar y a poder caminar como verdaderos discípulos. En primer lugar, hay que entender el significado entonces del nombre de Jesús. Yeshua HaMashiach es el nombre en hebreo. Yeshua HaMashiach. Nosotros aprendimos el nombre griego. Yeshua quiere decir el ungido, el Salvador ungido, prometido, ¿sí? HaMashiach, el Mesías, el ungido, y Yeshua, el Salvador. Por eso dijo: y le llamarán su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Jesús, Yeshua, quiere decir Salvador, y HaMashiach quiere decir ungido. Cuando la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, al griego, entonces fue que apareció la palabra Jesucristo. Jesucristo, el Cristo, el Mesías. En Mateo 1:21 dice: ella dará a luz un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque esa palabra Jesús quiere decir el Salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Yeshua. Yeshua. Digan conmigo Yeshua. Bueno, algunas personas aquí acostumbran a terminar sus oraciones en el nombre de Yeshua, y yo todavía uso Jesús, de vez en cuando uso Yeshua, porque pues es el idioma en que nosotros hablamos, pero está bien usar cualquiera de los dos, aunque el nombre real de Jesús en el hebreo es Yeshua, ¿sí? Yeshua. El pasaje de Isaías 53, cuando no lo voy a leer porque es bien largo, presenta el corazón del plan redentor de Dios al revelar al siervo sufriente.
que aunque dice ahí despreciado y rechazado por los hombres, cargó voluntariamente el pecado, el dolor y la culpa de la humanidad. Ese pasaje del Isaías 53, escrito 400 años antes del nacimiento de Cristo, muestra que su sufrimiento no fue accidental ni injusto, sino un sufrimiento sustitutivo, un sufrimiento expiatorio. Herido fue por nuestras rebeliones, dice ahí, herido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios mismo permitió su aflicción para traer salvación, justificando a muchos por medio de su obediencia y entregar su vida hasta la muerte. Finalmente, Isaías declara su exaltación, afirmando que tras derramar su vida, dice, verá el fruto de su sacrificio. ¿Y cuál es el fruto de su sacrificio? Somos nosotros. Nosotros somos fruto del sacrificio de Cristo. Dice, Él verá el fruto de su sacrificio. ¿Sí? Dice ahí, y será engrandecido, estableciendo así la base profética del evangelio cumplido en Jesucristo. Se cumplió cuando nació Jesús. Entonces, el nombre de Jesucristo no es un sustituto religioso ni una invención de la iglesia, es una declaración condensada. Jesús, en Yeshua, el Salvador, el que rescata. Cristo, del griego Christos, que es equivalente a esta parte de Hamashiach, el ungido. Cuando decimos Jesucristo, estamos confesando que el Señor, que Adonai, salva a través de su ungido. Cuando decimos Jesucristo, decimos el Señor salva, Dios salva. Este nombre conecta directamente con todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento y se cumple perfectamente en la persona de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia habla de Jesús. Todas las figuras que aparecen en los 5 primeros libros de los sacrificios, de la ley de la Torá, en todas esas simbologías está Jesús presente. Amén. Él está allí presente. Entonces, el discipulado nuestro comienza cuando entendemos que no seguimos nosotros una idea, sino una persona con identidad profética y una misión redentora. Esa es la misión. Orar en su nombre es nosotros ponernos en línea con el plan de Dios. Ponernos en línea con el plan de Dios. Un creyente que ve a Jesús solo como un ayudador en momentos difíciles, pero no como el Mesías y Señor, vivirá una fe superficial. No es un amuleto su nombre. Cuando comprende que Jesús es el Salvador ungido prometido, su fe tiene que madurar y su obediencia se tiene que profundizar. Conocer, mis hermanos, a Jesús debe ser la meta de nosotros. Yo pasé muchos años yendo a la iglesia y como ya me había visto la película de Jesús tantas veces, no me interesaba leer los evangelios. Es la misma historia de Jesús con las parábolas y me hice grande y solamente hablaba de Dios y Jesús, pero no entendía la persona de Jesús. Mis hermanos, cuanto más lea usted las palabras de Cristo, cuanto más lea usted el evangelio de Juan, más se va a enamorar de Cristo. Tenemos que conocer más a Cristo. Tenemos que enamorarnos de Él, de su carácter, llegar a tener la estatura de Cristo. Vamos a terminar este punto con una frase de impacto. Me la pone allí. Me ayudan con un vasito de agua. Digan conmigo. Si no, ¿qué? Si no entendemos quién es Jesucristo, nunca entenderemos por qué su nombre tiene tanto poder. Tenemos que tener la revelación del nombre de Cristo. Mis hermanos,
Deberíamos quedarnos todo el año estudiando a Jesucristo solamente. Si entendemos a Cristo, muchas cosas se alinean. Si no entendemos quién es Jesucristo, y si aún no lo tienes claro, debes pedirle al Señor que te lo revele, que te revele el significado de su santo nombre. Y allí realmente empezará tu verdadera relación con nuestro Padre Dios. Vamos al segundo punto. El nombre de Jesús es la única puerta al Padre. Ya lo vimos al principio en la introducción. Dice Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy, ¿qué? Un camino. ¿Sí? Yo soy un camino. El camino. Yo soy una verdad. La verdad. Yo soy una vida. La vida. Algunos pueden llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Wow. Así que no pierdan tiempo, le dice a los musulmanes, a los hindúes, a la gente religiosa, que se llama cristiana, si no hacen la oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta semana, hablando sobre este tema, wow, me entró una pasión por Jesús y me dediqué a orarle a Él, Señor, a hablar con Él, a darle gracias, Señor. Casi siempre lo uso lo usamos como la pase para entrar al Padre, pero no nos detenemos. Él también nos puede escuchar directamente. Él es una persona. Hay que hablarle a Él también. ¿Sí? Jesús, te doy gracias por todo tu sacrificio. Es más, Él dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿cuántos creen que Él está aquí? Amén. Él está aquí. Hermano, estaba preparando esta enseñanza y me entró un mensaje de un familiar a ofenderme anoche. A ofenderme. Me trató mal. Estaba endemoniado. Le tuve que bloquear. Le dice: hermanito, lo siento, te tengo que bloquear porque estoy preparando el sermón. El demonio, cuando tú quieres exaltar a Cristo, se opone. Se opone. El nombre de Jesús es la única puerta. Jesús mismo declaró que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Esto nos revela una verdad esencial para la vida cristiana. El acceso a Dios está determinado por un nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Está por encima de Carlos, está por encima de Juan, está por encima de Felipe, está por encima de Ana, está por encima de cualquier nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Y no es un nombre puesto ahí por el calendario que aquí este día se celebra el día de San Valentín, entonces colocamos este nombre. O es el día de San Marcos, entonces ponemos Marcos. No, es un nombre que es profético. Es un nombre con mucho poder. Jesús mismo lo declara, que el acceso está determinado por su nombre. Cuando Jesús declara: yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí, no está ofreciendo una opción espiritual entre muchas, sino una afirmación absoluta y una afirmación exclusiva de Él. Le pertenece solamente a Él. En el contexto inmediato, los discípulos están allí. Cuando Jesucristo escribe esta parte, los discípulos están turbados por el anuncio de su partida. Les estaba informando que Él iba a ser entregado, que Él iba a morir. Y ellos estaban bastante preocupados. Y Tomás expresa la incertidumbre: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos nosotros conocer el camino? Ahí está en el versículo 5, anterior a ese. Y Jesús, revelándose a sí mismo como el camino, dice allí en versículo 6, no solo como un maestro veraz, sino como revelación final y encarnada de Dios. Y como la vida, no solo dador de la vida, sino fuente misma de la vida eterna. Esta declaración conecta directamente entonces con lo que profetizó Isaías en el capítulo 53,
500 años antes o 400. El acceso a Cristo no es por méritos humanos, ni por religiosidad, ni por moralidad, sino por la obra redentora del siervo sufriente que cargó con el pecado y abrió el camino mediante el sacrificio. Yo quiero que me muestre otra vez la imagen la imagen que aparece allí. A ver si con esa imagen siempre nos vamos a recordar. Es solamente a través de Cristo que llegamos al Padre. No hay. Y este puente tiene la forma de la cruz por su sacrificio, orando al Padre a través de Jesucristo. Y tenga por seguro, mis hermanos, que su oración está hecha a través de ese camino. Su oración va a ser respondida y está siendo considerada realmente. Entonces, en este contexto se está confrontando a la iglesia y al creyente con una verdad innegociable. No hay reconciliación con Dios a menos que sea a través de Cristo. Él es el que llevó nuestras culpas en la cruz. En una cultura que promueve muchos caminos espirituales y relatividad a la verdad, cuando dice que la verdad es relativa, depende de lo que tú creas. Todo el mundo tiene su propia verdad. Cada cual cree ser dueño de la verdad y defiende su verdad. El mundo está lleno de religiones y cada uno mira a los otros como perdidos. A nosotros los musulmanes nos miran a nosotros como gente que se va a ir para el infierno. A nosotros los hindúes están aterrorizados porque nosotros honramos solamente a un Dios, sabiendo que hay tantos dioses por honrar. Todos quieren y creen tener la verdad. Y Jesucristo se adelantó muchos años a decir: yo soy la verdad. Y cuando él estaba delante de Pilatos, él dijo: yo soy la verdad. Lo único que le dijo a Pilatos: yo soy la verdad. Y Pilato dijo: ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús prefirió guardar silencio. Mejor no discuto contigo que no me vas a entender. Prefirió guardar. No me respondes sabiendo que yo tengo el poder para dejarte libre. Y ahí sí le respondió Jesús: no tienes ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dada del cielo. Ahí sí le respondió. La autoridad suprema es de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y ese nos dice que la verdad es Jesucristo. Esto implica que vivir confiados en que nuestra relación con el Padre no depende de nuestro desempeño espiritual, sino de la obra consumada de Jesús. Y también nos desafía a proclamar con amor y firmeza que la esperanza, que el perdón y la vida eterna solo se encuentran en Él. Solo se encuentran en Cristo. Quien entienda esto deja de buscar seguridad en sistemas, en ritos o esfuerzos personales y descansa plenamente en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Una persona puede ser muy fiel a la iglesia, pero permanecerá frustrada porque sus oraciones no tienen respuesta hasta que descubra que ha desarrollado una fe que dependa de Cristo, hasta que se dé cuenta que su fe tiene que depender de Cristo. Vivirá frustrado esperando respuesta, pero no la va a recibir. Pero gloria a Dios que en este lugar hay gente que cree en Cristo. Gloria a Dios que en este lugar hay gente que ya reconoce a Jesús como su Señor. Gloria a Dios que nosotros le servimos, que nosotros le amamos y estamos profundamente agradecidos. Amén. Sí, Señor. Dale un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén.
Cerremos con esta frase entonces en este segundo punto, que dice: la oración sin Cristo es esfuerzo humano. La oración en Cristo es acceso divino. Acceso divino. Ya lo hemos dicho, sin Cristo no hay acceso al Padre. Por eso todas esas religiones que creen adorar a Dios y rechazan a Cristo viven en la miseria y viven en una constante mentira, y su destino, lastimosamente, es el infierno. No es motivo para alegrarnos, porque son seres iguales que nosotros, creados, que tienen cuerpo, alma y espíritu. Pero la labor de nosotros es llegar a ellos, no que ellos lleguen a nosotros, a conquistarnos. El evangelismo hacia el mundo es llevar al mundo a Cristo, a que lo conozcan, y a Jesucristo, el único camino al Padre. Vamos al tercer punto. Tercer punto: el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y allí lo podemos ver en la lectura en Filipenses 2, 9 al 11. Dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Salvador, de Jesús, del Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Siguiente. Eso es, hasta ahí sí. Hasta ahí. Entonces, este pasaje es uno de los pasajes más profundos del Nuevo Testamento. Este pasaje es impresionante. Si usted lo lee completo, dice que Él se despojó de su gloria, ¿sí? Y se humilló a ser maltratado, a ser humillado, y se hizo hombre para poder cumplir la tarea que le fue encomendado. Y en ese sufrimiento y en esa glorificación, el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que Dios otorga a Jesús no es simplemente un título verbal, sino la posición suprema, una posición suprema de autoridad y señorío absoluto. No es una parte, te doy una parte del cielo, una parte de la tierra y una parte de lo que está debajo de la tierra. No, es todo, todo, absoluto. En el contexto bíblico, nombre representa, ese nombre, naturaleza. Nombre representa autoridad, carácter y dominio. Aquí el nombre, el Señor, en el griego es Kairos, Kyrios. Termina en la Septuaginta, Septuagíntima traducción, y allí lo traducen como Adonai, la tetragramatón. Aparece el nombre del Señor con 4 iniciales, que en Éxodo, cuando Moisés dice: y cuando yo vaya a los hebreos y les diga que tú me mandas, ¿a quién le digo quién me envió? Dice: yo soy el que soy. Entonces, esa tetragramatón, esas 4 letras que en español se escriben con la Y, la H, la W y la H, yo soy el que soy, ¿sí? Allí es cuando aparecen, le meten el Adonai entre todo eso, y aparece una invención para pronunciarla, Jehová o Yahvé, que es como los que han traducido han querido nombrar a Dios, pero los hebreos no se atreven a darle nombre a Dios. Donde aparece la tetragramatón, ellos dicen Adonai. Los que nos inventamos eso de Jehová y Yahvé somos los que tradujimos y las nuevas traducciones, usted nota, las nuevas traducciones de la Biblia que fueron al origen, ya reemplazaron el nombre de Jehová y Yahvé, y ya dicen Señor. Porque los judíos, los hebreos dicen, cuando encuentran la tetragramatón, dicen Adonai. Adonai quiere decir el Señor, ¿sí?
En ese nombre, cuando se aparece el nombre de Dios en esa expresión de tetragramatón, se declara la deidad de Cristo. Allí está. Amén. Entonces, no existe ningún ámbito creado, visible o invisible, que no esté sujeto al señorío de Jesucristo. Todo depende de Cristo. Esta exaltación no fue tomada por Cristo, le fue concedida por el Padre, ¿sí? Validando públicamente su obra de redentora. El Padre dijo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, este contexto nos confronta a una fe que debe basarse en el nombre de Jesús. Amén. Un discipulado auténtico no consiste en pronunciar simplemente su nombre, sino en vivir bajo su gobierno. Si Jesús es el Señor de todo lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, quiere decir que Él es soberano en ese reino. Por eso el Señor dice en su palabra que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Vivimos en este mundo, pero en un gobierno espiritual en donde el señorío es de Cristo. Va a llegar el día donde Jesús en forma física va a gobernar por 1000 años y nos preparamos para eso. Pero en este momento, mientras eso ocurre, sigue su señoría espiritualmente. Muchos cristianos o muchos creyentes desean el poder del nombre y quieren entender el poder del nombre, pero rehuyen a la obediencia que lo legitima. Reconocer que Jesús es el Señor es importante para que Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, para legitimizar su señorío sobre nosotros, es importante la obediencia. Es renunciar al control espiritual, es someter decisiones, es someter hábitos, es someter prioridades y relaciones bajo su autoridad. Si Jesús es el Señor, entonces es el Señor de mi casa, es el Señor de mi carro, es el Señor de mi negocio, es el Señor de mi vida, es el Señor de mis hijos, es el Señor de todo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a entregarle todo lo que tienen al señorío de Jesús? Si el Señor te dio un vehículo, te dio una casa, dice Señor, ¿para qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Quiero servirte con lo que me has dado. Mire, en la medida en que su corazón, solo pensarlo, solo soñarlo, de que usted lo que el Señor le va a dar es para servir a Él, ya el Señor lo va a preparar para su vida. Amén. Mi tiempo, mis talentos, si yo soy ingeniero, si yo soy licenciado, ¿cómo le voy a servir al Señor con lo que yo sé, con lo que yo he aprendido? Amén. Que Él sea el Señor de todo, que Él sea el Señor de su billetera, de todo. Cuando la iglesia confiesa a Cristo como Señor con los labios, pero no con la vida, el mensaje pierde fuerza. Pero cuando una persona rinde su voluntad, el nombre de Jesús se manifiesta con autoridad y presenta fruto. Tenemos el caso de una madre creyente que oraba por años por su hijo rebelde, pero siempre desde el miedo y desde la desesperanza. Un día comprendió que no debía solo pedir por él, sino proclamar el señorío de Cristo sobre su vida. Señor, tú eres el Señor de mi hijo. Te lo entrego a ti. Ya no quiero tener control, ya no quiero yo manipular ni querer imponer mis cosas. Señor, te lo entrego a ti sobre su vida. Y ella rindió su ansiedad al Señor. Y ¿sabes qué? Cuando ella entendió eso, tuvo esa revelación, su oración cambió de tono. Ya no oraba con miedo, ni con desesperanza, ni con angustia. Y dejó de suplicar con temor y comenzó a declarar con fe: Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Señor de mi casa y el Señor de mi familia. Con el tiempo, el corazón de ese hijo fue quebrantado y restaurado. Él cambió y comenzó cuando ella entendió quién gobierna realmente. Amén. ¿Quién gobierna? Vamos a terminar con esta frase.
El nombre que doblega rodillas exige primero corazones rendidos. Amén. Antes de doblar rodillas, deben estar seguros que ya estamos rendidos espiritualmente a Cristo. De nada sirve arrodillarnos si no hemos rendido nuestra vida, nuestros corazones a Cristo. Vamos al cuarto punto. Jesucristo es nuestro único intercesor. Una cosa es el mediador y otra cosa es ser intercesor. ¿Qué dice Hebreos 4:14 al 16? Y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. El autor de este libro de Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote supremo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo? Era el que ofrecía el sacrificio por el pueblo, era el mediador. Nadie podía llegar y tener redención o tener alguna relación con Dios sino a través del sacerdote. Y cuando Jesucristo murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, queriendo decir que ya no es necesario un hombre para llegar a Dios. El velo era que separaba el lugar santo del lugar santísimo. A ese lugar santísimo nadie podía entrar y salir con vida si no era invitado. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en la época del Yom Kippur, por el pecado de él y los del pueblo, y derramar sangre del cordero, ¿sí?, sobre ese altar que estaba allí, el tabernáculo, por los pecados del pueblo. Pero dice que cuando Jesús murió, en ese momento, en su agonía, cuando dice expiró, inmediatamente allá ocurrió un suceso en el templo. El sacerdote estaba allí adorando, y cuando de repente, del susto, imagínense que se le abra el lugar santísimo antes de tiempo. Yo creo que ese sacerdote pagaba escondedero. Me voy a morir. Se acaba de abrir eso. ¿Y por qué? Y aquí lo explica. Este libro, dice Hebreos, fue escrito a los hebreos. ¿Sí? ¿Quiénes son los hebreos? Los que están esperando el Mesías, los autores del Antiguo Testamento, los que aún todavía no conocen a Jesús. Este libro fue escrito en el lenguaje de ellos, para que ellos entendieran el papel de Jesús, y también nosotros, para que también lo entendamos. ¿Sí? Jesús es presentado allí como el sumo sacerdote superior a todo sistema sacerdotal anterior. A diferencia de los sacerdotes terrenales, Cristo traspasó los cielos y permanece siempre, constantemente delante de la presencia de Dios. No es una vez cada año, sino todos los días. Imagínese usted que ellos tenían que esperar un año para poder tener ese día en el Yom Kippur, el día del perdón. Nosotros todos los días tenemos acceso al Padre. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, y lo leímos la semana pasada, el Señor no duerme, Él está siempre despierto. Amén. ¿No les parece algo maravilloso la obra de Jesús? Jesús no solamente representa al hombre ante Dios, sino que comprende plenamente la condición humana, porque fue tentado en todo y sin pecado. Él nos entiende porque Él se hizo hombre. Usted va a poder entender la vida de las hormigas cuando se vuelva hormiga. Va a poder entenderlas. Y Jesús se hizo hombre para poder vivir como nosotros. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto lo califica como el único mediador eficaz. Digan conmigo: eficaz. Eficaz, compasivo y suficiente. Digan conmigo: suficiente. O sea que no hay ninguna otra necesidad de algo.
Este pasaje que estamos leyendo ahí culmina con una invitación poderosa. Dice, acerquémonos, dice el versículo 16, pues confiadamente al trono de la gracia. Mis hermanos, cada palabra de la Biblia, ¿sí? A eso se le llama la hermenéutica de la Biblia, es poder estudiar usted la Biblia palabra por palabra y entender lo que eso significa. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, ahora ya te puedes acercar al Señor confiadamente, porque hay poder en Cristo. Ya no es un trono de juicio para el creyente, sino de gracia, de una gracia accesible. Podemos entrar confiadamente, o sea, como Pedro por su casa, ¿sí? Como entra su hijo a su casa, ¿sí? No como entra el vecino que entra así con miedo y esperando que lo inviten. No, usted entra al trono, usted es hijo, y los que son hijos entran confiadamente. Amén. ¿Sí? Mis hijos ya se casaron y cuando llegan ni siquiera avisan, ¿verdad? Llegan chum, chum, y cuando menos piensan entraron, y cuando menos piensan se abrieron la nevera y sacaron leche y uy, pero es la que nos quedaba, es la de comer. No hay problema. Y nos alegra porque nos recuerda la infancia de ellos cuando dependían totalmente de nosotros y nos da nostalgia. Pero ya tenemos nietos, ¿verdad? Los nietos nos devuelven esa infancia. Amén. Acerquémonos confiadamente. Hermanos, acerquémonos confiadamente. Qué alegría poder hacerlo confiadamente al Señor. Amén. La intercesión de Cristo elimina la necesidad de intermediarios humanos o rituales adicionales. No hay necesidad. No hay necesidad. Mire, la Iglesia Católica trató de imitar esto y creó el término sacerdote, como si fueran ellos los mediadores. Siguieron, o sea, una interpretación errónea de todo esto, del judaísmo, y copiaron todo eso y siguieron el sistema sacerdotal. Como que ellos son los únicos que pueden entrar no, si no voy al cura o si me confieso no puedo ir a Dios. Por eso cuando Martín Lutero descubrió estas verdades, se confrontó con el Papa y le dijo, estamos enseñando mentiras, llevando a todo el mundo a la ignorancia. Jesucristo se ofrece como sumo sacerdote. Amén. Qué tremendo. Este texto entonces libera al discípulo de cargas religiosas innecesarias. Muchos creyentes, aunque confiesan a Cristo, siguen dependiendo de personas o prácticas o sistemas como si fueran mediadores. La madurez espiritual se evidencia cuando el creyente entiende que su acceso a Dios no depende de méritos o de cargos espirituales, sino de la obra perfecta de Cristo. Abandonar falsas dependencias no es rebeldía, es fe fundamentada en Cristo. Amén. Cuando Cristo es reconocido como único intercesor, la oración se vuelve directa, la relación se profundiza y sobre todo, sí, la vida espiritual se fortalece. La vida espiritual se fortalece. Una persona que ha sido criada en una religiosidad tradicional crece creyendo que necesita intermediarios para acercarse a Dios. Aunque conocen de Cristo y hablan de Cristo, su confianza está puesta en prácticas heredadas. Yo no me cambio de religión porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. Entonces, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Sí? Tenemos que nosotros entender por qué va todo el mundo en ese lugar. No todo lo que nuestros padres nos enseñaron por tradiciones es basado en la verdad. Por eso esos cambios de tradiciones están peligrosamente dañando nuestra fe de conmemorar la Navidad con la figura del Santa Claus y con la figura del Papá Noel. Se va convirtiendo poco a poco en tradición. ¿Para qué? Para reemplazar la figura de Cristo. Y después, dentro de 20, 40 años, ya todo el mundo les parece normal y hasta los cristianos ya se olvidaron de Cristo y celebran el Papá Noel. ¿Por qué? Porque lo enseñaron nuestros padres. Las tradiciones son fundamentadas muchas veces en paganismo. Al estudiar Hebreos, este libro tan importante para estudiar,
podemos comprender. Es más, nosotros como cristianos gentiles hemos creído el evangelio mucho más fácil que los hebreos, porque a nosotros nos hablan de Cristo Salvador y ni nos interesa mucho estudiar el Antiguo Testamento, porque es un libro de historia, es un libro de guerras, es un libro de gente pues, que ya la conocemos, y no nos interesa mucho porque ya creemos fácilmente. Pero si nosotros entendemos la raíz, por eso es tan importante entender la raíz de nuestra fe es el judaísmo. ¿Sí? Dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Amén. No podemos despreciarlos. Son 40 autores los que escribieron la Biblia, son judíos los que escribieron la Biblia. Y entonces, se preguntan, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué simplemente no nos perdonó y ya? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Y entonces hasta le da rabia a los judíos, inclusive muchos cristianos dicen, ¿por qué apoyamos tanto a Israel si ellos fueron los que mataron a Cristo? Ignorancia, porque no entiende la escritura. ¿Sí? Nosotros amamos al pueblo de Israel porque sabemos que ellos son nuestros hermanos mayores. Amén. Y en Hebreos 11 dice claramente, dice que por causa del evangelio son enemigos de Dios, pero por causa de las promesas son amados. O sea que Dios los ama. Es más, y por causa de que ellos no hayan rechazado a Cristo, la salvación se extendió a nosotros. Si ellos hubieran recibido a Cristo, ¿sí?, tal vez ni lo hubieran matado y no hubiera redención. Pero por el hecho de que ellos resistieron, la salvación se extendió a nosotros. O sea, nos cayó de carambola, como dicen por allí, la salvación. Por eso Romanos 1:16 dice, porque yo me avergüenzo, ¿ve? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el Señor tenía dentro de toda su estrategia salvar a la humanidad, ¿sí? Pero tenía que ocurrir la negación de los judíos. Amén. Y qué bueno que Él extendió su salvación sobre nosotros. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Recibimos a Cristo y nos da la salvación. Vamos a terminar esto con una frase. No necesitamos más mediadores, necesitamos más redención, ¿sí?, a Cristo, más rendición a Cristo. ¿Necesitamos qué? Rendirnos a Cristo, no mediadores. Y para terminar, vamos al punto 5. El nombre de Jesús no es magia, es relación. Mire, para los que creían que el nombre de Jesús es magia, ocurrió un suceso allá en Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16, y dice, pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por el Jesús que Pablo predica. ¿Por qué? Porque ellos veían que cuando decía el nombre de Jesús, la gente se sanaba, la gente saltaba, los ciegos recobraban vista, y ellos tenían un negocio de magia. Entonces ellos hacían mucho dinero. Y si yo, la clave de ellos es decir el nombre de Jesús y mágico, todo funciona. Entonces empezaron a utilizar el nombre de Jesús como nombre mágico. Les conjuro por el nombre de Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Los demonios responden a la autoridad de Jesús, de un hijo de Dios. Ustedes dicen el nombre de Jesús, las tinieblas huyen porque usted representa la autoridad de Cristo. Amén. Dice, a Pablo conozco, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Hasta ahí llegó el usar el nombre de Jesús. Ya le tomaron terror a decir el nombre de Jesús. No podemos tomar ese nombre como un nombre mágico.
Entonces, este pasaje narra el intento de los hijos de Seba de usar el nombre de Jesús sin conocerlo ni obedecerlo. Ellos reconocían el poder del nombre, pero carecían de relación y autoridad espiritual. El espíritu maligno hace una distinción clave. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, esto revela que la autoridad espiritual no se imita, ¿sí?, ni se presta. Se deriva de una vida rendida a Cristo. El nombre de Jesús no opera como un amuleto ni como una fórmula verbal. Su poder se manifiesta cuando hay una alineación entre la confesión y la vida, entre lo que estamos confesando y lo que estamos viviendo. Entonces, este texto confronta espiritualmente, ¿sí?, al discipulado verdadero, ¿sí?, para que no practiquen frases elocuentes, sino un carácter transformado. Hablar de fe sin obediencia expone al creyente a frustración espiritual y lo expone a la derrota. La iglesia necesita menos espectáculo espiritual y más intimidad real con Cristo. El poder del nombre fluye donde hay una comunión obediente y autoridad espiritual. Un creyente era conocido por su vocabulario espiritual, pero su vida no reflejaba su compromiso. Tras enfrentar una crisis espiritual, entendió que necesitaba dejar de aparentar y comenzar a caminar genuinamente con Cristo. Cuando su relación fue restaurada, su fe sí dejó de ser un discurso y se convirtió en un testimonio vivo. Tenemos que nosotros vivir a Cristo. Amén. Vivir a Cristo. El nombre de Jesús no es magia. Terminemos con esta frase. Conocer el nombre no es lo mismo que pertenecer al nombre. Conocer el nombre no es lo mismo que pertenecer al nombre. La pregunta es, quiero que se la haga al vecino, ¿perteneces a Cristo? ¿Ya tu vida está alineada con Él? ¿Qué podemos concluir con este estudio? La primera conclusión es que el poder no está en la forma de la oración, sino en Cristo mismo. El nombre de Jesús es autoridad delegada por Dios. Toda oración eficaz nace de una vida renacida, rendida. El discipulado verdadero nos lleva a vivir bajo su señorío. Amén. Llévese estas 4 conclusiones para su casa. Amén. Y terminamos con estas frases antifonales basadas en la Biblia. En Filipenses 2:10, Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Y la iglesia dice, y toda rodilla se doblará ante Él. De Hebreos 4:16 aprendemos que en su nombre tenemos acceso al Padre. Y la iglesia dice, y recibimos gracia y misericordia. Y en Hechos 4:12, Jesús es nuestro único mediador. Y la iglesia dice, no hay otro nombre dado a los hombres. Y finalmente, basado en Romanos 10:9, en Cristo vivimos y vencemos, porque Él es nuestro Señor. Amén. Ahora sí vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar esta enseñanza con una reflexión. Cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos. Así como David en el Salmo 51:17 se arrepintió, ese es el momento de arrepentirnos. Tal vez hemos mencionado el nombre de Jesús muchas veces, pero en lo profundo de tu corazón sabes que hay áreas de tu vida que aún no le has rendido a Él completamente. Tal vez has aprendido el lenguaje cristiano, pero no has permitido que el Señor gobierne tus decisiones, acciones o prioridades. Hoy Dios no te pide perfección, te pide un corazón quebrantado y humillado, porque ese es el sacrificio que Él no desprecia. Dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Ese es el momento de volver
al centro, de rendirte sinceramente delante de Él y permitir que su gracia restaure todo lo que se ha desalineado. Que Él sea el centro de nuestra vida. O tal vez has usado el nombre de Jesús esperando resultados, pero sin asumir el compromiso de obedecer su voluntad. Tal vez has pedido bendición sin transformación, respuesta sin rendición. Hoy el Señor te recuerda que el amor verdadero se expresa en obediencia práctica, no solo en palabras. Jesús no busca seguidores de discursos, sino discípulos dispuestos a cambiar totalmente su manera de vivir. Totalmente. Y este es el llamado a una fe que se demuestra con hechos, a una relación que produce fruto visible y coherente con lo que decimos nosotros creer. Que haya una coherencia entre nuestras palabras y nuestros hechos, entre lo que decimos y lo que vivimos. O tal vez has caminado por la vida espiritual sin una dirección clara, sobreviviendo de experiencia en experiencia, pero sin entender el propósito que tú tienes para el cual existes como discípulo. Hoy el Señor te llama a levantar la mirada y a caminar con una visión definida, a ser discípulos, vivir comprometido y avanzar en esa misión. Ser discípulos significa aprender de Cristo, vivir lo que se aprende y enseñar a otros. Cumplir la misión, la gran comisión. No fuiste llamado solamente a creer, fuiste llamado a seguir, a crecer y a reproducir lo que Cristo ha hecho en ti. Que te conviertas en una semilla que florece y produce fruto. Fruto en una vida transformada, pero también fruto en vidas transformadas a través de tu testimonio. Porque Jesús dice, árbol que no da fruto será cortado, echado al fuego. Pero el árbol que da fruto, le quita las ramas malas, lo poda para que dé más fruto. Que sea el Señor podando a nosotros como árboles que da fruto. Este es el momento de dejar la pasividad espiritual y asumir con decisión el llamado que Dios ha puesto delante de tu vida. Este es el llamado. Que esa sea la realidad de tu vida. Vamos a terminar con un canto que dice, hay poder en el nombre de Cristo, para sellar esta enseñanza de hoy. Hay poder, el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene Aleluya. todo el poder. Sí, Señor, es tu poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en tu nombre, Hay Jesús. poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Te levanta, no importa la circunstancia. me sostiene. Él está aquí para dejarnos saber que nos ama. Él me libra de todos mis temores. Allí donde tú estás, decláralo, créelo, vívelo. Él es poder, Él es vida. En todo tiempo En todo momento Él es nuestro Dios. mi adoración es para Él. Oh sí, Señor. Y hay Dígalo. poder en su nombre,
Hay poder en su presencia, hay poder En el nombre de Jesús. en su En resurrección. el nombre de Jesús hay poder. En su resurrección hay poder. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Qué respaldo tan poderoso tenemos nosotros. Su nombre, Señor, tú estás aquí. Trae revelación en esta tarde. Que esta palabra que ha sido sembrada hoy en nosotros quede grabada en nuestros corazones y nunca olvidemos quién eres tú para nosotros en el día a día. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia porque tú, Señor, eres nuestro sumo sacerdote. Hay poder en tu nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesús. Y ese poder que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros. A nosotros seremos resucitados. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Declárelo. Dígalo. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará a mí. Que resucitó a Jesús. Me levantará. Me levantará. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder. En su resurrección. Sí, Señor. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder Que resucitó a Jesús. me levantará. Me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Me levantará. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Jesús. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, que nos llena, que nos alienta. Vamos a terminar con esta oración. Señor, te damos gracias por traernos este mensaje que trae el propósito de revelarnos el significado de tu nombre. Hoy, Señor, venimos delante de ti con corazones agradecidos, reconociendo que tú nos has revelado el poder, que tú nos has revelado la autoridad y la gloria que hay en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Recibimos esta palabra no solo como conocimiento, sino como una obra de transformación profunda en nuestras vidas. Renunciamos a una fe superficial y decidimos vivir bajo su señorío, sometiendo nuestra voluntad y nuestras decisiones y nuestro caminar diario a su gobierno. Enséñanos a orar con entendimiento, con una dependencia única de Cristo como nuestro intercesor, y a vivir como verdaderos discípulos con una relación genuina y una obediencia sincera, una obediencia verdadera, una obediencia genuina. Que el nombre de Jesús sea exaltado no solo por nuestros labios, sino en nuestra forma, en nuestra manera de vivir, y que a través de nosotros tu gloria se ha manifestado en todo lugar. Que la gente cuando nos vea, te vea a ti por el amor, por la paciencia, por la santidad. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra.